Muy buenas, bienvenidos al canal DICET. Continuaremos con las clases de análisis matemático 1 para la Universidad Tecnológica Nacional. Bueno, en la clase anterior estuvimos viendo funciones, hemos visto el conjunto de reglas generales y algunas definiciones para el tema de funciones. Vamos a compartir pantalla, espero que puedan ver. Entonces, aquí tenemos el ejercicio número 1 de funciones. Por supuesto, puede ir cambiando año a año según la carrera que ustedes tengan en la Universidad Tecnológica Nacional. Estos ejercicios pertenecen al trabajo práctico 2021, pero he visto que en algunas carreras no han cambiado, son prácticamente lo mismo. Estos ejercicios, quería aclarar también que estos ejercicios no solo sirven para la Universidad Tecnológica Nacional, sino pueden ser usados para cálculo 1 de la FACET, para matemática 1 de la UNSTA, también es posible para las carreras de ingeniería. Bien, bueno, entonces tenemos la primera función, me dice determine dominio, rango, intersección ecológica de las diferentes funciones. Vamos a ver el ejemplo, un ejercicio 1, uno parecido al ejercicio A. Recuerden que yo siempre cambio un poco los ejercicios para que ustedes practiquen con el ejercicio original. Entonces yo, por ejemplo, en este caso, vamos a poner menos 3x cuadrado más 6x. O sea, lo que hice fue cambiarle el signo al ejercicio que ustedes tienen. Entonces, si nos fijamos en nuestro machete, miren lo que dice acá para la función cuadrática, que el dominio de los reales, y dependiendo del valor de A, si es mayor que 0 o menor que 0, es esta regla, y acá me dice qué es lo que debo hacer. Entonces recuerden, ustedes, por supuesto, yo lo tengo en la misma hoja, porque no puedo tener dos cuadernos acá, dos hojas para observar, aunque sí se podría hacer, pero bueno, yo tengo que observar esto, recordar en mi memoria y llevar esa información al ejercicio. Entonces, observemos, si ustedes se fijan en su machete, que el valor de A, este numerito que está acá, es un número que vale menos 1 y es menor que 0. Entonces, el dominio de esta función, para el primer paso, el dominio de esta función es los reales. Bien, y el rango de la función, para obtenerlo, vamos a tener que calcular el valor de h. H es menos b sobre 2 por a. Entonces, recordemos que esto es a y esto es b. Entonces reemplazo menos el valor de b, que vale más 6, sobre 2 por el valor de a, que vale menos 3. Entonces me queda menos 6 sobre menos 6, entonces me queda 1. Para calcular el valor de k, lo que yo tenía que hacer con este valor era reemplazarlo en la letra x. Así me indicaba el procedimiento. Siempre controlen su machete porque ahí dice lo que había que hacer. Entonces reemplazo, me quedará menos 3 por 1 elevado al cuadrado más 6 por 1. Me queda menos 3 más 6 y me queda 3. Entonces el rango de la función va a ir desde menos infinito hasta k. ¿Por qué va desde menos infinito hasta el valor de k? Porque así decía la regla, que cuando era menor que 0 el valor de a, siempre arrancaba desde menos infinito hasta el valor de k, que lo acabo de calcular. Por supuesto, ustedes controlen si no cometí algún error de cálculo, que yo lo suelo cometer, porque bueno, estos ejercicios los estoy haciendo en el momento, o sea, no me estoy poniendo a resolverlo con anterioridad. Entonces puede que cometa algunos errores. Entonces ustedes me marcan, me indican en el comentario que tenemos en los canales de YouTube, me dicen en qué tiempo he cometido el error para que yo lo busque y pueda corregirlo en otro video, por supuesto, ¿no? Entonces ahí tenemos el primer paso, dominio y rango. El segundo paso se llama, yo enumero los pasos porque así ya van a ver que voy a generar una mecánica en la resolución de los ejercicios. El segundo paso le llamamos intersección con los ejes, que en este caso se llama intersección eje X. Si ustedes van al machete, la intersección con el eje X será la letra I igual a 0 con el ejercicio que a ustedes le dan. Entonces pongo I igual a 0 y copio el ejercicio. El ejercicio está acá. I igual a menos 3x cuadrado más 6x. ¿Qué debo hacer con esto? Es reemplazar el 0 donde aparece la letra I. Entonces me queda 0 igual, y me queda la ecuación
de segundo grado para resolverlo con Bhaskara, o también en este caso puedo hacer casos de factoreo. Saco factor común x, me queda menos 3x más 6 igual a 0. Entonces, como es un producto igual a 0, puede ser 0 esto, o bien puede ser 0 esto. Y ahí obtengo el valor de x. Me quedaría x igual a 2. Si ustedes no quieren usar los casos de factoreo, pueden recordar la formulita de Bhaskara, que ya la deben manejar muy bien, porque tiene que ver con el ingreso, tiene que ver con algo que ustedes han visto en la escuela secundaria, y también tiene que ver con que nosotros ya hemos visto esta herramienta en inecuación de segundo grado. Entonces, no podemos estar cometiendo error en esto o no entenderle cómo hacer esto a la hora de reemplazar los valores. Bien, tenemos la intersección con el eje X, y ahora hago algo similar con la intersección con el eje Y. Es una llavecita x igual a 0 con el ejercicio que a ustedes les dan. Entonces, escribo una llavecita, pongo x igual a 0 y copio el ejercicio que a mí me dan. Menos 3x cuadrado más 6x. ¿Qué debo hacer? Debo agarrar y reemplazar ese valorcito ahí y ahí. Entonces me quedaría menos 3 por 0 al cuadrado más 6 por 0. Me queda y igual a 0, x igual a 0. Ahí está. Entonces ahí está el segundo paso, que es la intersección con los ejes coordenados. Y ahí terminaría este ejercicio. Después ustedes verán que vamos a empezar a agregar más pasos según avancemos en el trabajo práctico. Entonces estos van a ser siempre los primeros dos pasos para hacer los ejercicios de función. Ahí termina este, vamos a hacer uno parecido al... Ah, bien, ¿qué otra cosa les quería marcar? Importante, cuando ustedes están empezando a aprender estos ejercicios de funciones, es fundamental que sean ordenados, es decir, porque algunas veces he visto en los trabajos prácticos de las diferentes facultades que están desordenados los ejercicios. Entonces no les permiten lograr una mecánica en el procedimiento cuando ustedes se ponen a resolverlas. Entonces no siempre es necesario ponerse a hacer el ejercicio A, B, C, D en ese orden. Ustedes deben seguir un orden que tenga que ver con la mecánica. Es decir, si yo estoy haciendo función cuadrática, lo primero que debo hacer es hacer todas las funciones cuadráticas. Es decir, debo realizar el ejercicio 1, y luego que sería el A, y luego el D. ¿Por qué? Porque en el 1 y en el 2, o sea, el A y el D, son funciones cuadráticas. Y entonces van a hacer el mismo procedimiento. Una vez que tengo eso, después debo seguir con este ejercicio, que es una función irracional. Y debo buscar si hay alguna otra función irracional, digamos, dentro del ítem del ejercicio 1. Es fundamental que ustedes sigan un orden. No vayan saltando de la manera de resolver o en el procedimiento, porque así no le va a quedar grabado. Entonces, es importante seguir un orden, ¿ah? Y por supuesto, después haremos el 4 y después el 5. En ese orden. Y esto lo vamos a dejar para el final. ¿Por qué elijo el 4 y el 5? Porque estos dos, observen, son funciones en rama. Entonces, hacemos todas las funciones cuadráticas, todas las funciones irracionales, todas las funciones en rama, y así seguimos con la última función. No lo hacemos A, B, C, D, porque vamos cambiando de procedimiento. Por supuesto, yo en este caso, el ejercicio A, ya el ejercicio, ¿cómo sería? El ejercicio D, que es el ejercicio número 2, yo lo nombré como número 2, yo no lo hago ya, porque es igual el procedimiento. O sea, van a hacer lo mismo, entonces no necesito hacer. Pero ustedes sí. Vamos a seguir ahora con el ejercicio 3. Dice, función es una función irracional. Que en este caso, el ejercicio 3 para mí es el ejercicio B. Entonces ustedes ya tienen para hacer el ejercicio A y el ejercicio D. Igual procedimiento, el A y el D. Veamos el B. Es una función irracional
que dice así. Y igual a raíz de x menos 2, yo voy a poner x menos 3, para que ustedes hagan el ejercicio original. Entonces recuerden, el primer paso es el dominio de la función. Si vamos a nuestro machete, nos indica que el dominio de la función es, si este valor era par, me decía que tenía que hacer así, lo de adentro mayor o igual que 0. Así decía el machete. Entonces lo que debo hacer es encontrar el conjunto solución de esta inecuación, y eso será mi dominio. Paso sumando, me quedaría mayor o igual que 3. Puedo graficar en la recta numérica, entonces sería cerrado en 3 a más infinito, el dominio de la función. Y el rango de la función, bueno, no lo necesito en realidad para este ejercicio porque no me dice que calcule, me dice que calcule el dominio y el rango, bien. Entonces, si bien es cierto, yo tengo reglas generales para los rangos, ¿qué es lo que le dije yo a ustedes? Que lo que tienen que hacer es la tabla de valores y hacer el gráfico, y de ahí saldrá el rango. Y eso lo vamos a hacer en otro paso del mismo ejercicio. Entonces ahora hago intersección con el eje X. Entonces pongo intersección con el eje X y hago y igual a 0. Y copio el ejercicio, que es raíz de x menos 3. Entonces recuerden lo que ustedes tienen que hacer, reemplazar el 0 en la y calcular el valor de x. La raíz pasa como potencia, me queda 0 al cuadrado igual a x menos 3, y luego este 3 pasa sumando, entonces me queda x igual a 3. Ahí está la intersección con el eje X, ahora hago la intersección con el eje Y, haciendo un procedimiento análogo, hago la letra X igual a 0 y copio el ejercicio que a mí me dan. Entonces reemplazo el 0 en la letra X y obtenemos, si es posible, el valor de la letra Y. Observen esto que sucede. Cuando yo reemplazo el 0 en la X, me queda menos 3. Y raíz de menos 3 no existe. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que no existe intersección con eje Y. ¿Qué quiere decir esto? Que la función no toca el eje Y. También puedo entender la razón por la que no existe. Miren eso. 0, cuando ustedes dicen x igual a 0, no está dentro del dominio. Aquí está también, se entiende por qué razón tenemos un inconveniente cuando reemplazamos el 0. No existe la función. Y es cierto, si la función nuestra arranca desde 3 a más infinito. Bien, una vez que tenemos el paso 1, el paso 2, entonces ya vamos a poner como paso 3 el gráfico. Y para hacer el gráfico de la función, más allá de que acá no me dice que grafique el enunciado, no dice que grafique, pero lo que sucede es que yo necesito hacer una tabla de valores para para hacer el gráfico, y más o menos de ahí orientarme para hacer el rango de la función. Entonces le vamos a dar 3, 4 y 5 a la tabla de valores. Me queda 0, me queda 1, me queda 1,41, porque así yo podré hacer el gráfico de esta función. Entonces, vamos a ver lo siguiente. Vamos a hacer un sistema de ejes coordenados. Y bueno, acá tengo, perdón, vamos a hacer lo siguiente. Esperen un momento. Vamos a copiar un sistema de ejes coordenados para poder trabajar. Bien, entonces ahora con este sistema de ejes coordenados yo voy a poder hacer el gráfico. Vamos a ver, cuando x vale 3, y vale 0, vamos a decir desde a cuadrito, 3, 0, entonces tenemos acá, cuando x vale 4, 1, un cuadrito, y cuando x vale 5, 1,41. Más o menos un poquito por ahí. Entonces ahí tenemos nuestra tabla de valores, puedo hacer el gráfico. Entonces, a eso ya puedo sacar el rango, porque observen, el rango de la función, según el machete, decía que va desde abajo hacia arriba. Entonces,
arranca en 0 y se va hasta más infinito el rango. Entonces vamos a copiar el hueco este que yo tenía acá, que había dejado puntos suspensivos. Entonces arranca en 0 a más infinito. Ya lo saqué del gráfico al rango. Como les vuelvo a repetir, ustedes deben saberse de memoria todos los dominios de las funciones. Después ya los rangos, si no se acuerdan, lo que deben hacer es la tabla de valores para obtener el gráfico. Entonces ahí quedaría completo este ejercicio, hecho con dominio, rango, intersecciones con los ejes, todo lo que le piden. Vamos a hacer un sistema de calculadora un poco más grande. Vamos a ver acá. Entonces aquí hago el gráfico de mi función. Vamos a borrar esto. Entonces ahí queda. Bien. Bueno, ahí tenemos el ejercicio número 3, que es el B. Ahora vamos a hacer el 4, que es una función en rama. Observemos el 4. En este caso es el ejercicio E. F de X es igual a X más 2 sobre 2. Y la otra función es 12 menos 2 sobre 3. Cuando X es menor o igual que 3, y X va de mayor que 3. Entonces, si ustedes observan, acá ya lo hago el ejercicio original, por las dudas. Entonces, ustedes restan, acá dice 10, 12 menos 12 es 10. Pueden restar. Para mí es un error denunciado, pero bueno. Miren acá, 12 menos 2 sobre 3, 12 menos 2 es 10, y 10 dividido en 3 queda 10 tercios. Entonces recuerden que el dominio de las funciones, como el primer paso, el dominio de estas funciones era, decía la unión de las condiciones. Entonces grafico 0, 3, menores o iguales, y tenemos 3 mayores, que es un circulito cerrado. Entonces viene desde menos infinito hasta 3, corchete, unión abierto en 3 a más infinito. El rango de la función saldrá del gráfico. Entonces después tengo el el segundo paso, que es la intersección con los ejes, intersección eje X. Entonces decía, hago y igual a 0 con el ejercicio. Y en este caso tengo dos ejercicios. El ejercicio este que está acá, X más 2 sobre 2, y tengo que hacer lo mismo con el otro, y igual a 0 con el otro ejercicio que es y igual a 10 tercios. Por supuesto, si ustedes reemplazan esto acá, me queda 0 igual a 10 tercios. Eso es falso. Entonces, ahí yo tengo que indicar que la intersección con el eje Y, eje X, no existe. En este sector. Acá para esto, pues reemplazo el 0 aquí, entonces me queda 0 igual a X más 2 sobre 2. Paso multiplicando. Me queda 0 y el 2 pasa restando. Ahí está el valor de X, es igual a menos 2. Ahí está. Bueno, vamos a hacer el paso 3. En este caso sería el gráfico. Perdón, sí. No. Intersección con el eje X. Me falta hacer la otra intersección con el eje Y. Debo hallar tanto intersección con el eje X como intersección con el eje Y. Intersección eje Y. Entonces hago Y igual a 0, X igual a 0 con el ejercicio. Entonces observen, cuando yo digo X igual a 0, si ustedes ven el 0 está acá. El 0 pertenece al dominio de la función que está arriba. O sea, voy a reemplazar solo en la de arriba.
Vamos a reemplazar el 0 donde está la letra X, me queda 0 más 2 sobre 2. 2 dividido en 2 de 1, o sea que la intersección con el eje Y va a suceder solo con la función que está arriba. Ustedes se preguntarán, ¿y por qué sucede esto? Y bueno, porque no tiene sentido que yo reemplace 0 en la función de abajo. ¿Por qué razón? Primero no tengo dónde reemplazar, ¿ven? No tengo la letra X, pero acá incluso me dice que tiene que ser X mayor que 3, entonces no tiene sentido que reemplace 0 en la función que está abajo. Bien, entonces con esto ya podemos hacer el gráfico. El tercer paso sería la tabla de valores. Entonces hago mi tabla de valores. Pongo el valor de X, el valor de Y. Como tengo dos funciones, voy a tener que hacer dos tablas. Pero no se preocupen. Una de las tablas no será necesario desarrollarla debido a que es Y igual a una constante. Es decir, dice Y igual a 10 tercios. Es decir, que voy a tener el valor de 10 tercios para cada uno de los valores que yo reemplace. Según la condición del dominio. Acá decía que debía ser mayores que 3. Es decir, vamos a poner el 3, el 4, el 5, el 6. Ustedes me dirán, ¿por qué reemplazo el 3 si dice mayores que 3? Bien, cuando suceda eso, y ustedes no pueden reemplazar, le ponen un símbolo de admiración. ¿Qué me indica el símbolo de admiración? Que el punto es abierto. Los demás serán cerrados. Bien, entonces acá copio la función que yo tenía, era x más 2, menos 2 sobre 2, más 2 sobre 2. Así era la función, que no estoy haciendo el ejercicio original que tenemos acá. Entonces, como es una función lineal, yo podría hacer con pendiente y ordenado origen, pero bueno, no, para no meter otro procedimiento, que en realidad ustedes lo manejan de secundario, vamos a seguir con el procedimiento de tabla de valores. Tengo que darle valores, si ustedes ven la condición para la función de arriba, que sea más chico que 3. Entonces, o incluso igual, o sea, 3, 2, 1, 0. Y lo que tengo que hacer con estos valores es reemplazarlo donde está la X. 3, 2, 1, 0. Este me va a quedar 1, esto me va a quedar 3 medio, esto me va a quedar 2, y esto me va a quedar 5 medio, 2,5. Entonces ya con esto puedo hacer mi gráfico. Vamos a copiar este sistema de coordenado. Para hacer el gráfico de mi función. Una función en rango. Vamos a borrar estos valores. Entonces, vamos a ver qué nos sale. Para valores 3, 4, 5 y 6, el valor que toma es 10 tercios, y 10 tercios es 3,33. Si ustedes lo grafican, 3,33 más o menos por ahí, para valores 3, 4 y 5. Acá está el 3, entonces arrancaría desde ahí. Iría un circulito abierto, y siempre va tomando el mismo valor. 3, 4, 5, 6. O sea, queda una línea horizontal. Y para valores menores o iguales que 3 tengo estos valores. Cuando x vale 3, y vale 2,5, que sería acá, puntito cerrado. Cuando x vale 2, y vale 2, acá. Cuando x vale 1, vale 3 medio, 1,5 acá. Cuando x vale 0, y vale 1. Ahí. Entonces ahí, si ustedes ven, ya tengo la función lineal. Ahí. Entonces ya desde esto podemos sacar el rango de la función. El rango de la función viene desde el menos infinito hasta este valor, que es, está aquí, 2,5, que sería 5 medios. Viene desde menos infinito hasta 5 medios el rango,
cerrado, unión, abierto en este valor, que es 10 tercios, hasta el más infinito. Y ahí termina este ejercicio. Bien. Bueno, vamos a hacer ahora la última función. Perdón, la función número 5. Entonces, vamos a ver qué nos dice. Es una función trigonométrica, una función Riemann trigonométrica. Es el ejercicio F. Tengo f de x igual a la siguiente función. Seno de x, coseno de x. Y acá la x va desde menos pi hasta 0. Y luego la otra función va desde 0 hasta pi. El cerrado está en pi. Bien, entonces ahí tenemos esto. Volvemos a hacer el mismo procedimiento. Punto 1, el dominio de la función, recuerde que es la unión de las condiciones. Entonces va a ser desde menos pi hasta 0, unión 0 hasta pi, corchete. El rango de la función, punto suspensivo. El segundo paso era la intersección con el eje X. Y para hacer eso hago y igual a 0 y copio el ejercicio. En este caso tengo dos ejercicios. Reemplazo el 0 en la y. Y obtengo el valor de x. Tengo que ver en qué valores la seno vale 0. La seno vale 0 en 0, en pi sobre 2, que es 90 grados, en pi, y en 3 pi sobre 2. Todos estos valores hacen 0 la función trigonométrica c. Seno de 0 es 0, seno de 90 es 0, perdón, este está mal. Seno de 180 es 0 y seno de 270 es 0. Perdón, este también está mal. Es seno de 2pi. Seno de 360 grados. Bien, bueno. Entonces ya tenemos los valores que hacen 0. Por supuesto debo controlar, porque miren acá, esto va desde menos pi hasta 0. Entonces, estos valores no están incluidos en el dominio de la función. Bien, bueno, en realidad, a ver, vamos a ver. Bueno, sí, podemos decir que, vamos a ver, ¿dónde también sería 0? En menos pi. Si ustedes ponen seno de menos 180, también le va a salir 0. Entonces ahí tenemos un valorcito. El menos pi. Este sería entonces el único valor que hace 0 a la letra i. Sería el único valor donde intersecta el eje x. Vamos a hallar ahora con la otra función, y igual a coseno de x, y encontrar qué valor hace 0 la coseno. Reemplazo el 0, entonces me queda coseno de x igual a 0. ¿Dónde vale 0 la función coseno? En 90 grados, que sería pi sobre 2, en menos pi sobre 2 también, y en 3 pi sobre 2, que sería 270. Entonces observamos si alguno de estos valores pertenecen al dominio de la función. Acá dice que el dominio de la función va desde 0 hasta pi, y nosotros el valor que tenemos acá dice pi sobre 2, entonces este sería x igual a pi sobre 2 sería el 0. Si no se dan cuenta, ustedes escriban, dibujen esto, ¿no? O sea, es el dominio de la función de menos pi hasta 0. Aquí tengo pi, aquí va menor o igual, y aquí va 0, y acá va desde 0 hasta pi. El valor pi sobre 2 está acá, menos pi sobre 2 está acá. ¿Está bien? O sea, para que ustedes controlen, ¿no? Bueno, bien.
Entonces ya tengo la intersección con el eje X, entonces ahora hallo la intersección con el eje Y. Y para hacerlo, lo que tengo que hacer es X igual a 0 y copiar el ejercicio. En este caso tengo que controlar dónde lo toma el 0. Si ustedes observan, no lo toma el 0 en ninguna de las dos funciones, ni la de arriba ni la de abajo. Veamos el ejercicio, ¿ven? No lo toma el 0. Entonces, cuando yo diga X igual a 0 con Y igual a una función, no existe. O sea, no lo intersecta. Bien, ahora está el tema del rango de esta función. Esta función es bastante particular porque es una de las únicas funciones que yo no uso tablas de valores para hacer los gráficos de este tipo de funciones trigonométricas. Lo que uso es una mecánica o técnica para dibujar estas funciones. Y uso lo que se llama el concepto de 30, 60, 90. Vamos a ver qué significa eso. Pongo ahí mi sistema de eje coordenado por duplicado para tener ahí, tengo mi sistema de eje coordenado. Entonces, lo que yo hago para graficar las funciones trigonométricas es lo siguiente. Miren esto. Entonces digo 30, 60, 90. Marca. 30, 60, 90. Marca. 30, 60, 90. Marca. 30, 60, 90. Marca. 4 veces. Una vez que tengo eso, dibujo la función seno. Que llega hasta acá. Y siempre tiene esta forma. Perdonen el pulso, pero graficar con un programa es un poco complejo muchas veces. Entonces, vamos a ver. Bien, espero que podamos hacer con esto. Vamos a poner eso acá y vamos a hacer girar la función. Ahí está, miren acá, ahí está la función seno. Y para este caso dice que la función seno va desde menos pi hasta 0. Entonces vamos a marcar esos valores acá. Esto es 0. Esto es pi sobre 2. Acá, en este valor es pi. Acá en este valor es 3pi sobre 2. Y acá en este valor es 2pi. Entonces, recuerden que la función va desde menos pi. Entonces yo lo que tengo que hacer es a esta función seno, vamos a ver si lo podemos extender. Vamos a hacer lo siguiente. La función seno va desde menos pi hasta pi, entonces vamos a hacer así. Vamos a borrarla nomás. Vamos a hacer lo siguiente. Hacemos esto. Copio. Y vamos a poner los duplicados. Así. Vamos a ver acá. Sepan disculpar, acá que hay que traer, esto es algo que hay que hacer bien prolijo. Vamos a tener que dibujarlo nomás. Lo voy a copiar y pegar, pero bueno, tiene su complejidad este tipo de funciones. Bien, entonces dice que va desde menos pi hasta c. Entonces hasta ahí es suficiente. Pensaba graficar toda la función. Acá lo toma y acá no lo toma. Vamos a circular esto. La función seno es una función que va por acá, o sea, yo recién la quería graficar por ahí, pero no va a esa función. Vamos a hacerlo con línea de punto.
Por ahí va la función seno. Completa, ¿no? Ahí está. Bien. Y luego tengo la función coseno que va desde 0 hasta pi. La función coseno la vamos a dibujar con otro color. Arranca acá. Pasa por acá. Y con el mismo formato 30, 60, 90. Y va desde 0 hasta pi, que es esto. Entonces iría desde acá, un circulito abierto, desde acá hasta acá. Y es hasta ahí nada más que va la función coseno, desde 0 hasta pi. Y pi lo toma el valor. Por supuesto, si yo no tuviera la condición, mi función coseno seguiría, vamos a hacer con línea de punto, iría pasando por acá. En realidad las funciones trigonométricas, tanto seno como coseno, el dominio de los reales, generalmente, pero uno la dibuja desde 0 hasta 2pi, generalmente para escribir una sola onda, o una sola función seno o coseno. Entonces observen que de ahí yo ya puedo calcular el rango. Arranca desde -1 hasta 1. Son valores de i. Va desde -1, que lo toma, unión 0, hasta 0, unión cerrado el 0, hasta 1, abierto. Desde 0 hasta 1. Entonces ahí queda mi función graficada y hemos visto entonces dominio, rango, intersecciones con los ejes. Incluso pueden observar cómo se nota que cruza al eje, intersecta al eje X en menos pi. Vamos a ver si coincide, perdón. Acá hay un error, miren. Seno de menos 180 es 0. Perdón. Aquí hay que completarla porque esto es menos pi sobre 2, ¿no? Perdón, me falta hacer un poquito más larga la función. Vamos a hacer con blanco. Vamos a ver acá. En realidad estaba mal marcado ese, el 30 es acá. Ahí. 30, 60, 90 es hasta aquí. Venía entonces desde aquí así. Por eso no me coincidía recién. Y la otra parte de la función viene así. Por eso no me coincidía recién cuando lo quería graficar. Ahí está, ¿ven? Entonces ahí se nota, ¿ven? Este es menos pi. Cómo intersecta el eje X en C. Este es el eje Y. Entonces lleven por esta línea, es que yo tuve que dibujar dos ejes coordenados para poder trabajar. Entonces, ahí está este ejercicio completo, esto es menos pi, esto es pi sobre 2, acá, menos pi sobre 2, y así. Entonces ya queda completo este ejercicio, también se entiende por qué no hay una intersección con el eje Y, miren que no lo toca el eje Y. Entonces ahí queda completo este ejercicio. Bien, vamos a ver el último ejercicio, el ejercicio número 6, que en este caso sería el C, f de x igual a x a la 2 tercios. Vamos a hacer acá. F de x igual a x a la 2 tercios. Entonces ustedes lo que deben hacer, esta es una función irracional, en el ejercicio C, x igual a la 2 tercios, entonces lo que debo hacer es lo siguiente, transformar el exponente fraccionario como raíz, donde acá yo tengo un 2 y aquí un 3. Entonces ahí ya puedo, con esto, hallar el dominio de la función. El primer paso era el dominio de la función. En nuestro machete dice que si esto es impar, el dominio es los reales. El rango de la función, punto suspensivo. El segundo paso era la intersección con los ejes coordenados. Intersección eje Y, que es una llavecita, x igual a 0, y copiar el ejercicio que a mí me dan. Reemplazo el 0 en la letra x, me queda 0. Y luego hago la otra intersección,
intersección eje X, que es la letra Y igual a 0, y copio el ejercicio, y reemplazo el 0 en la letra Y. Entonces me queda cúbica de X al cuadrado. Ahí despejo el valor de X, el cubo pasa como, la raíz cúbica pasa como potencia cúbica, y luego el cuadrado pasa como raíz cuadrada. Entonces me queda 0. O sea que esta función cruza el eje X en 0 y cruza el eje Y también en 0. El tercer paso, vamos a hacer una tabla de valores para hacer la gráfica de la función, porque tengo una función que es bastante diferente a la que nosotros tenemos ahí dentro de nuestro conjunto de reglas. Entonces, como decía, los reales, yo le voy a poder dar menos 1, vamos a poder dar 0, 1, 2, menos 1, menos 2. Reemplazamos, perdón, acá está escrito al revés, es 3, 2. Entonces me va a quedar raíz cúbica de un valor al cuadrado. Y lo vamos a tener que repetir varias veces. Y vamos a reemplazar los valores 0, 1, 2. 0, 1, 2, menos 1, menos 2. Entonces me queda 0, 1, me queda cúbica de 4, acá me queda 1, y aquí me queda cúbica de 4. Vamos a la calculadora, sacamos la raíz cúbica de 4, raíz cúbica de 4. Es 1.58. Entonces grafico mi sistema de ejes coordenados para hacer el gráfico de la función y poder detectar el rango de esta función. Entonces acá vamos a darle valores de centímetros, ya no vamos a hacer de cuadrito, porque no son valores muy grandes. Entonces cuando x vale 0, y vale 0. Cuando x vale 1, y vale 1, que sería acá. Cuando x vale 2, 1.58. Acá más o menos, un poquito más de 1.5. Cuando x vale menos 1, y vale 1. Cuando vale menos 2, 1.58. Entonces esta función es una función que va, si dibujo, no es una recta, sino que es una cúbica que va subiendo lentamente, ¿no? Tengo hasta acá y después acá viene algo similar. Sepan disculpar el pulso, porque con el programa no es tan sencillo dibujar. Ahí está. Acá me salió como una recta, hay que tener cuidado porque no es una recta. Bien. Ahí está. Lo hago curvado, entonces va extendiendo hacia arriba y esto también se va a hacer. Entonces el rango va desde 0 a más infinito. Lo completamos acá. Bien. Entonces, con esto queda concluido el ejercicio número 1 de funciones con sus gráficos respectivos, salvo el ejercicio 1 que no hice la gráfica de la función, porque en realidad, bueno, no me pedía que haga el gráfico en estos. Nada más que ustedes me preguntaron, ¿y entonces por qué graficamos? Bueno, porque resulta que me pedían los rangos. Y muchas veces el rango de la función lo pueden sacar del gráfico. De manera más fácil que está pensando, buscando un procedimiento para calcular el rango de la función.
Muy bien, bueno, con esto queda concluido esta clase de análisis matemático 1. Desde ya muchas gracias, no se olviden suscribirse al canal DICET o bien seguirnos a través de las redes sociales en Facebook e Internet.